Nuevamente nos vamos a ubicar en el tema que estamos desarrollando. Y si se recuerdan, en la última clase hablamos de las metodologías aplicadas a la investigación y logramos explicar prácticamente la primera, que es la metodología cuantitativa. Vamos a explicar el día de hoy la metodología cualitativa y la de la dialéctica. Y jóvenes, cualquier cosa, por favor, pueden preguntar. No tengan ninguna pena. Voy a presentarles el contenido, jóvenes. Pueden ver en su monitor el tema metodologías aplicadas a la investigación social, compañeros. No, licenciado, todavía no. Yo no lo puedo ver, licenciado. Aún no, Todavía licenciado. no. Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Ahorita les otro intento. Ahora sí, jóvenes. Ahora Así, sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a hablar precisamente de las metodologías aplicadas a la investigación y la vez pasada pues vimos la metodología cuantitativa o metodología de comprobación de hipótesis. Yo les explicaba que en esta metodología pues se parte de la formulación de un problema, el planteamiento del problema, y en el planteamiento del problema pues tomamos una o varias hipótesis. Y el trabajo de investigación consiste básicamente en demostrar estas hipótesis. Estas hipótesis se dividen en variables, las variables se dividen en temas, en indicadores, en índices, que hay que demostrar cada uno. De manera que aquí se va de lo general a lo particular y se aplica un procedimiento mental eminentemente deductivo. En ese proceso de comprobación se utiliza también mucho la observación. Luego, fíjense que estas hipótesis están sustentadas en explicaciones teóricas. Por lo tanto, hay que hacer una revisión bibliográfica. Tenemos que ubicar los documentos y luego leerlos. En la ubicación de los documentos empleamos procedimientos sensoriales. En la lectura utilizamos procedimientos de análisis, inferencias, síntesis. Luego también, jóvenes, tenemos que recoger datos del campo para poder comprobar las hipótesis. Y en el campo utilizamos básicamente tres instrumentos: el cuestionario, la entrevista y la observación. Entonces, para recoger esos datos, tenemos que seleccionar una población, la población de la cual queremos obtener información y en la cual vamos a comprobar nuestra hipótesis. Ahora,
como cuando hacemos un trabajo académico, tenemos poco tiempo y pocos recursos. Normalmente eh, seleccionamos de esa población, seleccionamos una muestra. Y como es una investigación cuantitativa, pues esa muestra se establece estadísticamente, es una muestra probabilística, es una muestra aleatoria. Entonces, la estadística nos indica cómo escoger la muestra, una muestra que sea representativa. Bien, luego, para esto, para recoger los datos, fundamentalmente utilizamos un cuestionario, que es un formulario con preguntas para aplicarse a mucha gente. Luego hay que tabular estas respuestas. Normalmente las preguntas tienen un código como esta, ¿verdad, compañeros? Entonces, cada pregunta tiene un número que obedece también al tema, al tema que corresponde en la hipótesis. Está muy relacionado con eso también, fíjense, joven. Y además, pues ven aquí las posibles preguntas también tienen un código. Esto permite eh, tabular la información. Esta es una pregunta del cuestionario que se llama cerrada. Solo pueden responder, solo estas opciones tienen de respuesta, pero son varias. Entonces se le llama, son preguntas cerradas politómicas. Bueno, una pregunta como esta permite hacer un cuadro, si uno la considera muy importante. El cuadro, de ese cuadro se puede obtener también una gráfica. Incluso se pueden aplicar medidas estadísticas si se considera necesario, si no, pues no, ¿verdad, compañero? Entonces aquí vemos tres medidas estadísticas, como les platiqué la vez pasada, que son cuatro medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la moda, la mediana, la media cuadrática también. A través de los procedimientos estadísticos y el análisis, la comparación, nosotros podemos procesar esta información y también, por último, formular nuestras conclusiones. Y básicamente, compañeros, esta es la metodología cuantitativa. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden formularla. Si no, pues pasamos a la metodología cualitativa. Licenciado, buenas tardes. Solo con una preguntita. ¿Cómo dijo que se Bueno, llamaban las preguntas? esas que puse ahí, permítame. Esta pregunta es una pregunta cerrada, porque solamente aquí va un cuadrito o un círculo para que puedan contestar estas, ¿verdad, compañero? Aquí pueden marcar una, pueden marcar varias, normalmente pueden marcar varias. Y como son varias opciones, son 6 opciones, miren, compañero. Entonces, es una pregunta cerrada porque solo pueden marcar estas opciones Muchas y gracias. marcar otras. Y se le llama politómica porque las opciones son muchas. Mira, hay 7 opciones para poder marcar. Son politómicas, se le llama.
Sí, gracias, A ver, licenciado. para servirle, Carlit, Kelia, Disculpe, licenciado, entonces en este método cuantitativo solo se pueden usar este tipo de preguntas. no. Eh, se pueden poner también preguntas abiertas, pero pocas, porque si uno quiere saber mucho acerca de un tema, entonces no se aplica un cuestionario, sino que se aplica una entrevista. Y además del cuestionario, se puede hacer una entrevista, se pueden hacer entrevistas. Y en esta investigación cuantitativa, perfectamente, además del cuestionario, podemos formular preguntas abiertas en entrevista, ¿verdad? Em, ahí los informantes pueden preguntar, pueden responder ampliamente acerca del tema. Gracias, Entonces, licenciado. pero ese ya es otro momento que la entrevista. En un cuestionario, por ejemplo, pudiera ser abierta acá en lugar de poner otros, por ejemplo, pudiéramos dejar abierta esta. Escriba aquí, por ejemplo, escriba otros. Entonces aquí ya la dejamos abierta, mire. Porque aquí ya le ponemos una línea donde él puede poner otro tipo de productos que se obtienen ahí. Pero tal vez no le interesa mucho a los demás, más a uno, sino estos fundamentalmente y otros tal vez no los considera el investigador muy importante, solo le puso otros. Entonces, cuando el investigador puede responder ampliamente sobre una cuestión, esa es una pregunta abierta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que sí había alguien por ahí. Sí, licenciado, buenas tardes. Con una consulta. Lorena, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Con una consulta, cuando se refiere a cuestionario también se está refiriendo a lo que es una encuesta. Mire, pues el cuestionario es una boleta, es, eh, es un formulario, eh, es un formulario con muchas preguntas, por eso se le llama cuestionario. Aquí puede abarcar todos los diferentes aspectos contemplados en las hipótesis. Y aquí, según las respuestas, pues uno va comprobando las hipótesis. Entonces, eh, aquí supuestamente, aquí ya va un cuarto aspecto que se tomó en cuenta. Miren, aquí ya tiene muchas respuestas aquí en esto. Y así todo lo relacionado con la finca que ocupan los, los, eh, los excombatientes de la ORNG. Entonces se preguntó ampliamente sobre eso. Pueden ponerse muchas preguntas y aplicarse a muchas personas. Y ahora les decía yo que con los cuestionarios en línea, pues se tiene la facilidad que ya las plataformas ya tabulan toda la información, ya nos dan resultados, ¿verdad? Precisos de cada cuestión preguntada. Ya no tiene uno que sumar aquí, sino que ya la plataforma misma ya nos la tabula todo el cuestionario. Así es, Carlita. No, ¿quién me preguntó? Lorena, Sí, licenciado, muchas gracias. a servirle. Bien, jóvenes, vamos ahora a ver la metodología cualitativa. Jóvenes, ¿a qué paradigma responde esta metodología cualitativa?
al materialismo histórico, al positivismo o al constructivismo. ¿Cuál creen ustedes? Uno por uno, joven. Voy a preguntar. Esta metodología cualitativa, ¿en qué paradigmas o sobre qué paradigma se basa? ¿En el materialismo histórico, en el positivismo o en el constructivismo? Según su criterio. Yo pienso que en el materialismo histórico. Materialismo histórico, es el compañero. ¿Qué piensan los demás? Materialismo histórico también, licenciado. Materialismo En el histórico. constructivismo, ¿Cuál dijo En el Suseli? positivismo. A ver, muy bien, constructivismo, gracias. licenciado. Muy bien, a ver, ¿quién otro? Bueno, pues fíjense, compañeros, que esta metodología se basa en el paradigma constructivista. Este paradigma constructivista es muy importante hoy en día, está muy vigente hoy, porque sobre ella se han realizado las reformas educativas en el mundo recientemente. Todas las innovaciones educativas se han basado en el constructivismo. Y ahora también esta metodología cualitativa ha tomado mucha importancia y, y por lo tanto, pues el constructivismo también es muy importante, porque se basa en él, ¿verdad, compañero? Pero sí ha tomado mucha vigencia, porque fíjense, compañeros, que eh, fíjense, compañeros, que por ejemplo, no siempre queremos nosotros eh, formular una teoría científica, descubrir una ley científica, establecer relaciones causa y efecto. No, no siempre, dice, bueno. Y entonces, si no queremos nosotros descubrir una ley, formular una teoría, entonces, pues podemos utilizar la metodología cualitativa. En la metodología cualitativa lo que se pretende es conocer a fondo un determinado asunto, un determinado problema. Oigan bien, en esta metodología no tenemos como propósito demostrar una hipótesis. No vamos a establecer relaciones causa y efecto. No pretendemos descubrir leyes generales del conocimiento, o de una ciencia, o de la sociedad. No, eso es otro nuestro propósito. Les decía, básicamente conocer un asunto, un problema. Y aquí aplicamos esta metodología. Siempre se parte de una idea, de un problema, de un asunto, de un tema, ¿verdad, compañeros? El planteamiento del problema. em, eh, acá, fíjense, jóvenes, que quizás el aspecto más importante, lo que debe quedar bien formulado es saber qué es lo que saber qué vamos a hacer con el trabajo son nuestros objetivos precisos acá. Esto es lo que va a orientar nuestro trabajo, mire, más que las hipótesis, los objetivos. En un plan de una investigación cualitativa puede ir hipótesis o puede no ir. Y si va a una hipótesis, no tiene
no se tiene el propósito de demostrarla, de comprobarla, sino más bien solamente de orientar el trabajo. Bueno, todo planteamiento del problema tiene también, además de los objetivos, preguntas de investigación, la justificación. Ahora bien, en esta clase de investigación, fíjense que hay dos cosas. Una es que siempre acerca del problema hay una explicación teórica. Por lo tanto, una primera tarea es conseguir bibliografía para poder explicar ese tema. ¿Cómo está la explicación del tema en la actualidad? Entonces necesitamos consultar documentos, miren compañeros, realizar una revisión bibliográfica. Aquí para ubicar esos documentos utilizamos procedimientos sensoriales. Ya cuando leemos utilizamos procedimientos de análisis, de, de inferencia, de síntesis, de abstracción también, cuando leemos. Bueno, esa es una cosa. Tenemos que conseguir bibliografía. Necesitamos explicar teóricamente el asunto. Luego hay otra cosa. Acá nos metemos en el contexto en donde se realiza, en donde se lleva a cabo el asunto, el problema que estamos investigando. Normalmente en la investigación cualitativa, el investigador también es parte del problema que se está investigando. Por ejemplo, pudiera ser que nosotros aquí en el curso de métodos decidiéramos investigar sobre la educación virtual, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nosotros formamos parte de este tema, de este problema. ¿Verdad, compañero? Y entonces nos metemos al contexto, pero ya como investigadores. Y cuando nos metemos como investigadores, compañeros, ya tenemos que observar cada cosa que pase y registrarla. Registrar esta información, fíjense, compañero. Entonces aquí dice, es importante generar información en forma de apuntes, registros, esquemas, mapas, utilizar videos, fotografías, grabaciones, etcétera. Diarios, bitácoras, para poder registrar todas nuestras observaciones. Y todo esto todo esto lo vamos a pasar a redactar todas estas cosas que observamos. Todo eso nos va a servir, fíjense, compañeros. El investigador se convierte en un instrumento importante de la recogida de datos. Y todo esto, hasta las grabaciones que tenemos, posteriormente las vamos a redactar en Word. Y ya tenemos ahí escrito por ejemplo, toda la entrevista que hicimos. Todo esto se transcribe, fíjense, compañero. Toda esta información que se obtiene. Bueno, ahora, luego, fíjense, jóvenes, que para meternos en el contexto, tenemos que seleccionar ese contexto, tenemos que delimitar bien nuestro contexto, tanto físicamente como temporalmente.
eh, pues entonces, si la enseñanza virtual en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hay que tener claro si va a ser toda la facultad, si va a ser solamente el área básica, por ejemplo. Tenemos que ver cuál va a ser nuestro contexto. En ese caso, el contexto es nuestra población, o la población es nuestro contexto, ¿verdad? Como yo. Contexto donde se realiza el problema que vamos a investigar. Tenemos que delimitarlo bien. Ahora, eh, lo que nosotros vamos a recoger con los instrumentos son los criterios, los puntos de vista de los participantes en el asunto. Y los participantes, por ejemplo, son los estudiantes, son los profesores, son las autoridades académicas, por ejemplo. Y entonces vamos a recoger puntos de vista de estas personas. Necesitamos bastante información. Información que vamos a poder trabajar posteriormente también. Entonces vamos a escoger una muestra. Es decir, a quiénes les vamos a pedir información. Necesitamos una muestra. Esta muestra no es una muestra estadística, no es una muestra aleatoria, no es una muestra probabilística, pero es una muestra intencional. Los investigadores deciden a quiénes le van a pedir información, de manera que haya una información representativa de los participantes. Bueno, es una muestra intencional. Y elaboramos una entrevista y aplicamos y recogemos los criterios de las personas acerca del tema que estamos investigando. Bueno, fíjense que una vez que hemos recogido esta información, fíjense que cuando nosotros estamos recogiendo información o vamos a recoger, cuando estamos observando el contexto, podemos plantear hipótesis de trabajo. Estas hipótesis de trabajo no se formulan para ser comprobadas, sino que para orientar nuestro trabajo, orientar nuestra investigación. Para eso se formulan, no, repito, no se pretende demostrarlas. Bueno, ya cuando tenemos ya las entrevistas, toda la información que recogimos a través de las observaciones y de las entrevistas, entonces las pasamos para un procesador de texto. Todo. Vamos ordenando nuestra información y luego comparamos, por ejemplo, los resultados de las entrevistas, lo que respondieron las personas, leemos lo que respondieron y comenzamos a comparar lo que contestó una, lo que contestó otra, lo contestó otra. Y nos damos cuenta que entre todo lo que respondieron hay temas que les llamó la atención, que consideraron los participantes muy importantes. Entonces vamos haciendo una lista de categorías. Y estas categorías las vamos a comparar, que dijeron unos, que dijeron nosotros. Qué sé yo, por ejemplo, en la investigación de, de la, de la educación virtual en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Pues ahí podemos ver que los estudiantes, por ejemplo, hablaron de la atención. Y dicen, por ejemplo, que en las clases virtuales les cuesta poner atención, ¿verdad? Y pues ya señalan varias causas. Y esas causas, algunas pueden ser también una de nuestra categoría. Entonces, por ejemplo, la atención. Pierde la atención. Por ejemplo, porque algunos profesores, pues lo que hacen es poner las diapositivas y se ponen a leer todas las diapositivas, literalmente como están ahí. Y entonces los estudiantes ya no le ponen mucha atención porque solamente repite lo que está ahí escrito, ¿verdad, compañero? O no motiva para que los estudiantes participen. Em, en sus diapositivas solo ponen text como su servidor y no ponen figuritas, ¿verdad, compañeros? Y vamos a tratar de ir enriqueciendo esto. Por ejemplo. Bueno, y también los profesores hablaron de la atención. Pues fíjense que el profesor no puede como pedirle a los estudiantes que pongan atención porque no se da cuenta que están haciendo los estudiantes. Algunos están poniendo atención, pero otros, digamos, en las clases en línea hay muchos distractores, ¿verdad, compañero? Hay muchos distractores. Está la televisión, está un distractor por excelencia, es el bendito teléfono celular, ¿verdad, jóvenes? Y cuando siente uno y ya se perdió bastante tiempo, va a estar bajando y subiendo la pantalla del teléfono celular. Entonces el profesor no puede controlar la atención de los estudiantes, por ejemplo, puede decir. Otro tema que pueden mencionar los profesores es la participación. Los estudiantes, cuando el profesor pregunta, participan muy poco y casi siempre son los mismos, ¿verdad, compañero? Y hay muchos que no participan en todo el semestre en la clase, ni no responden ni una sola pregunta teórica que hace el profesor, ni cuando resolvemos los cuestionarios, ¿verdad, compañero? Entonces hay poca participación, dice. Ese puede ser otra categoría. Y así se van escogiendo categorías que se considera pues que son temas importantes que se recogieron de lo que respondieron las personas. Y estas categorías se comparan. ¿Qué dijeron los profesores? ¿Qué dijeron los estudiantes? ¿Qué dijeron los estudiantes de la tarde? ¿Qué dijeron los de la noche al respecto de esto? Y ya cuando se comparan, nosotros ya podemos sacar, pues estas nuestras categorías se pueden convertir en nuestros temas que vamos a desarrollar en nuestro informe, en nuestras teorías, nuestros temas, nuestras explicaciones. Ya uno procesa, ya ordena la información alrededor de estas categorías. Mira, ya vamos haciendo nuestros temas para redactar nuestro informe final. Aquí se formulan las conclusiones inicialmente con elementos que la gente pues, coincide mucho en sus criterios respecto de un tema. Entonces esto se redacta y se explica, ¿verdad? Se describe más bien. Y también hay que poner aquellas cosas que no son lo común, que es diferente. Criterios diferentes también hay que ponerlos, ¿verdad, compañero?
Entonces, cuando ya se están haciendo estas conclusiones, se utiliza el análisis, se utiliza la comparación, sobre todo se utiliza mucho la inducción. En esta investigación, jóvenes, nosotros tomamos personas separadamente, planteamos preguntas diversas, de manera que partimos de los criterios de cada persona para después formular conclusiones. Vamos de lo particular a lo general. Entonces aquí utilizamos mucho la inducción en esta, en este tipo de metodología. Entonces, jóvenes, básicamente estos son los procedimientos de la investigación cualitativa. Como ven, son muy importantes los criterios de las personas. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, por favor, pueden plantearla. A ver, por ahí hay inquietudes. Pablo, Sí, licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo de las categorías? Es que eso no me quedó muy claro. Otro ejemplo se podría poner, disculpe. mire, las categorías son temas, son asuntos que se consideran importantes dentro de las respuestas que dan las personas. Uno hace una pregunta y la gente responde libremente. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, usted le hizo una pregunta a alguien. Mire, ¿qué considera usted que se aprende más en la enseñanza presencial o en la virtual? En la Entonces viene, presencial. entonces viene el que el entrevistado y por qué, ¿verdad? Esa es una respuesta, pero la entrevista tiene esta facilidad de repreguntar inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué considera esto, compañero licenciado? Pues ya viene, pues fíjese, compañero, que primero le menciona la atención, ¿verdad? Es que los estudiantes pierden mucho la atención en las clases en línea, por ejemplo. Hay muchos distractores en la casa, eso fue lo que dijo. Pero ya le mencionó la atención, entonces, pero usted le hace esa pregunta a un estudiante y también le dice, mire, es que cuesta mucho poner la atención a los profesores en las clases en línea porque no hay mucha motivación de parte de los profesores. Entonces, aquí hay dos cosas, hay dos temas ahí, la atención, la motivación, ese puede ser otro tema, fíjense, compañero. Y a eso es lo que le llamamos las categorías. Son asuntos que uno considera que pueden tener importancia, son temas, son conceptos que la gente les da mucha atención cuando se les entrevista. Esas son propiamente las categorías. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, Pablo. A ver, Wendy. Buenas tardes, licenciado. Solo con una duda respecto a lo de las categorías. ¿Se podría decir que estos serían prácticamente como subtemas que nosotros sacaríamos de nuestro tema para poder Sí, procesarlos? sí. Yo diría que sería al revés, como que de todas las respuestas que usted obtuvo, hay cositas que la gente se refirió mucho a ellos, ¿verdad? Y que usted considera que son importantes, porque aquí también está la interpretación del investigador. Entonces ven que la gente se refirió mucho a estas cuestiones, le dieron importancia y entonces se puede convertir en un tema que usted va a desarrollar cuando, cuando ya redacte su trabajo. O sea, Ah, estas ya. las Ujú. categorías se pueden ir convirtiendo en temas ya cuando usted haga su informe final, ¿verdad? La atención en las clases virtuales, por ejemplo. La participación en las clases virtuales es otra cosa, ¿verdad? La motivación por parte de los profesores es otra cuestión. El uso de la tecnología, en fin, puede haber tantas
temitas o categorías que se van a convertir en sus temas. Sí, pues es como Entonces, que, por ejemplo, las personas nos dieran una lluvia de ideas y nosotros fuéramos derivando de ahí los temas, ¿verdad? así es, exactamente. Eso es. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, man. A ver, Keila. Licenciado, disculpe, no sé si entendí bien, pero entonces el informe se empieza a redactar no desde la entrevista, sino desde alguna respuesta de la lista de categorías. Exactamente. Ah, El informe se comienza a redactar sobre la base de las respuestas que dan las personas, de los criterios que dan las personas. Sí, es gracias, cierto. licenciado. Para servirle. Bien. Bueno, y fíjese que también hay que tomar en cuenta los objetivos que usted planteó, que más o menos también usted con las respuestas se vayan cumpliendo los objetivos. Yo diría que los objetivos y las respuestas de las personas le van a usted a ayudar para formular los temas de su informe. Damos, Keila, Sí, licenciado, muchas gracias. para servirle. Buenas tardes, licenciado. A ver, ahí, alguien está hablando ahí. Ivani, ¿quiere participar? Bien, miren, jóvenes, vamos a platicar un poco de la metodología dialéctica. Miren, fíjense que esta metodología diríamos que es la que menos se usa. Es un enfoque, es una orientación de la investigación y nos pone, diríamos, como lineamientos generales para seguir la investigación. Fíjense que efectivamente se parte de la realidad o de los datos de la realidad. Quizás no es muy común porque quienes aplican esta metodología, pues son personas que manejan los elementos de esta metodología. Y hoy en día, pues ya no, es una cuestión como de uno mismo, pues se informa de esta, es una cuestión de autodidacta, ¿verdad, compañeros? Uno mismo la aprende. Porque hay que aplicar los elementos de la dialéctica, los elementos del materialismo para esta investigación. Además de eso, esta metodología y su aplicación es eminentemente crítica de la realidad social y por otro lado, jóvenes, pretende cambios profundos, cambios revolucionarios en la sociedad. Muchas veces los encargados de las instituciones pues no comulgan con estas ideas, pero fíjense compañeros que los elementos que aporta son de gran utilidad para poder analizar la sociedad. Y muchas veces se utilizan estos elementos, aunque cuando se redactan no se utilizan los conceptos propios porque, como les digo, no son bien recibidos en todas las instituciones. Acuérdense que los creadores de esta metodología son Carlos Marx y Federico Engels. Ahora, para estudiar la sociedad es algo muy útil y para comprender qué pasa en la sociedad
es una metodología bien útil, fíjese, compañero. Un ejemplo de la aplicación de esta metodología es, es la elaboración de la patria del criollo. Es una obra excepcional, ¿verdad, compañeros? Que da una imagen muy real de la realidad de la época colonial guatemalteca. Y se están aquí aplicados todos los elementos del materialismo histórico. En el materialismo histórico, pues se parte de una sociedad, se le llama formación económico-social. eh, a veces, como le digo uno, por no darse mucho color que está utilizando la metodología dialéctica, puede utilizar otros conceptos. Puede decir el sistema social, por ejemplo, ¿verdad, compañero? Pero, pero, pero se va a basar en esto y, por ejemplo, se puede dividir en base económica y superestructura. La base económica está compuesta por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Es el modo de producción. Y entonces, por ejemplo, en, e- en el, en la patria del criollo se hace una descripción de cómo estaban las fuerzas productivas a la venida de los españoles, la situación de los nativos a la venida de los españoles y durante la colonia. También la, la situación del desarrollo de las fuerzas productivas de las sociedades europeas que vinieron acá para conquistar estos territorios y el encuentro de de estos dos grupos sociales, de estos dos sectores sociales, ¿verdad, compañero? Por supuesto que los europeos tenían un adelanto en las fuerzas productivas y les facilitó la conquista, el sometimiento de los habitantes de estos países. Luego también cómo se fue desarrollando las fuerzas productivas durante la colonia. Eh, También las relaciones sociales de producción, en donde es muy importante la cuestión de la propiedad. De ahí relata, por ejemplo, que los españoles, las huestes españolas, cuando conquistaron estas tierras y sometieron a los indígenas, derrotaron militarmente a los indígenas, por ejemplo, para justificar la esclavitud, pues le leían el requerimiento de Palacios Rubios, donde les pedían que se sometieran, que admitieran ser vasallos del rey, fíjese, compañero. Que estas tierras las tomaban en nombre del rey de España, que admitieran ser vasallos del rey de España y que admitieran la religión que ellos tenían. Y que si no la admitían estas tres cosas, entonces serían atacados duramente y convertidos en esclavos. Y así fue, las tierras conquistadas se convirtieron en propiedad del rey de España, fíjense, compañero. Bueno, aquí son cosas, por ejemplo, la cuestión como la propiedad es muy importante acá. Y bueno, y así es un relato muy, muy, muy real de lo que sucede ahí y cómo pues no es una descripción, sino una explicación bastante realista de lo que sucedió en la época colonial. También cómo estaban las relaciones políticas,
la relación entre los criollos y los peninsulares, los, los funcionarios de la corona que venían de España. Luego también las ideologías dominantes, cómo se instauró aquí la discriminación hacia el indígena que sirvió para someterlo, ¿verdad, compañeros? Y una discriminación que subsiste hasta la fecha, que sirvió para someterlos y explotar al indígena durante esa época. Y efectivamente, fíjense que los 30 años después de la conquista, pues se instauró la esclavitud acá. Y en esos 30 años la población nativa se iba extinguiendo. Y ante esto, los frailes dominicos pues promovieron leyes que se llamaron leyes nuevas y que trataron de eliminar la esclavitud. Y después se instauró un sistema feudal en la época colonial. Tal vez cuando siga explicando esta cuestión podemos mencionar algo de esta cuestión. Entonces, acá, por ejemplo, otra cuestión, cuando se aplican las leyes de la dialéctica, por ejemplo, la unidad y lucha de contrarios, una cosa que nos guía mucho en esta explicación es precisamente la relación que existe entre los sectores más importantes de la sociedad colonial, las clases fundamentales, que eran los indígenas y los criollos en general, ¿no? Entonces, esta es la clave de la explicación de las relaciones sociales de producción en esta época y cómo pues las instituciones que se crearon sirvieron por un lado para obtener el tributo de los nativos, porque todo el sistema feudal y colonial se basó en el tributo y también en el trabajo forzado de los indígenas. Bueno, entonces, jóvenes, si hay una metodología para explicar cómo se desarrolla la realidad social sobre la base de este paradigma, ¿verdad? Y por supuesto, evidencia la situación de la mayoría que eran los indígenas y nos deja como entrever de que eso no puede seguir siempre así, ¿verdad? Como la situación de atraso, de explotación, no puede seguir siempre de esta manera. Entonces, también como que incita a un cambio social. Bueno, entonces fíjense que acá se utiliza mucho, aquí hay una información que se obtienen de los narradores conquistadores, de los historiadores conquistadores sobre esta realidad y se utilizan mucho procedimientos de carácter racional. Toda la explicación ya se basa en procedimientos racionales. El análisis, la abstracción, la síntesis, también la inducción y la deducción. Bien, jóvenes, fíjense que cualquier pregunta pueden hacerla. Fíjense que les dejé por ahí un ejercicio para resolverlo, vamos a resolver hoy. Luego voy a dejarles otro para el próximo día de clases. El próximo día de clases de nosotros es el día martes 15. Pero ese día no hay clases, que somos del campus central, que pertenece a la ciudad capital, entonces tenemos asueto por esa razón.
el día del patrono, de la patrona de la ciudad capital, la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto. Y entonces tenemos clases hasta de hoy en 8. Miren, pretendemos que llegar, a ver, a cubrir hasta... Esto prácticamente ya lo tenemos finalizado, lo de las metodologías, y nos quedaría este temita de los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos que podemos desarrollar el próximo viernes. Entonces, pretendemos llegar hasta el final de este tema. Si no avanzamos mucho, yo les aviso ese día. Pero este tema llega hasta la página con todo y el ejercicio llega hasta la página 194. Y vamos a resolver el ejercicio que les había dejado para este día. Traten de leerlo, que no tenemos clases hasta en 8, leer todo el contenido y cualquier duda que ustedes tengan, aprovechemos esta última clase para hacer cualquier pregunta. Ahora vamos a resolver el cuestionario de la página 157, 158. Ahí hay una participación, vamos a ver. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo con una consulta. Fíjese que yo me estaba percatando que en el libro hay actividades que no hemos realizado, como la página 27, la 35 y la 36, pero no sé si esas páginas ya no las vamos a realizar. No, fíjese que vamos a comenzar con la 151. Y nuestro examen va a comenzar de la página donde comienza el método científico, que es ¿qué dice mi librito? Un momentito. La página 143. 143. Sí, entonces ahí comenzamos, es la página 143 del método científico. A partir de ahí. Y nuestro primer laboratorio es la página 151. Pero siempre es bueno preguntar eso, ¿no? Para que estemos claros. Fíjense que ya abrí una primera tarea en Moodle, que es sobre esta 151 y 152, y pueden ya subir su tarea ahí. Creo que tiene hasta el miércoles para poderlas subir. Ahí tienen tiempo. Vea, revisen Moodle. También les puse un anuncito en Classroom que ya están en Moodle. Por supuesto, fue cerca del mediodía, por eso tal vez no lo han visto. Bueno, vamos a resolver este ejercicio, compañeros. Dice, los siguientes enunciados combinados constituyen una inferencia. Los ciudadanos que votaron por los candidatos del partido oficial tienen una ideología de derecha. Ricardo votó por los candidatos del partido oficial. Ricardo tiene una ideología de derecha. Si se resuelvan las siguientes cuestiones sobre la base de los anteriores enunciados y su combinación. En cada una debe seleccionar y subrayar una respuesta entre varias opciones y luego definir la respuesta que subrayó. La primera le sirve de ejemplo. Forma de pensamiento que constituyen las palabras ciudadanos, ideología, candidato. La respuesta es conceptos. Ahora, escriba la definición de la respuesta que subrayó. Como subrayé concepto,
Entonces, concepto es una idea general que se tiene del objeto. Concepto es la síntesis mental de las características esenciales del objeto o del concepto, del objeto. Ese es un concepto. 2. ¿Qué clase de inferencia constituyen los tres enunciados anteriores combinados por ir de lo general a lo singular? Deductivo. Deductivo, Es una inferencia deductiva. Y jóvenes, ¿qué es una inferencia deductiva? Inferir de lo general a lo particular. Exactamente. Eso está bien. La 3. ¿Cómo se le denomina el enunciado? Ricardo votó por los candidatos del partido oficial por ser una combinación de conceptos. Juicio, razonamiento, inferencia. Juicio. Es un juicio. ¿Qué es un juicio, compañeros? Es la relación entre dos o más conceptos. Sí. Es la relación entre dos o más conceptos. Es negar o afirmar algo de algo. Es decir, algo de algo. Es una oración. Cualquiera de esas cosas pudieron haber puesto. En el enunciado, ideología es una idea, teoría o concepción que expresa intereses de clase o grupo social. La expresión escrita es una idea o concepción que expresa intereses de clase o grupo social, constituye un concepto, una definición o un razonamiento, compañeros. Definición. Definición. La respuesta, jóvenes, es definición. ¿Qué es una definición? Léanlo ahí en su La libro. descripción de un concepto. Sí, eso puede ser. Es la expresión de un concepto, la expresión de las características esenciales de un concepto. La expresión oral, la expresión escrita o por señas de las características O gestos. de un concepto. Eso puede ser. El enunciado. Ricardo tiene una ideología de derecha. ¿Qué clase de juicio constituye por su extensión? Acuérdense que comenzamos hablando de los ciudadanos y Ricardo es un ciudadano. ¿Qué clase de juicio es por su extensión? ¿Universal, particular o singular? Es Juicio singular. Singular. Es un juicio singular. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo definiríamos al juicio singular, jóvenes? ¿Qué pusieron ustedes? Cuando se refiere a una sola persona. A una sola persona. Ah, o pero un es una solo persona elemento. o un solo elemento del sujeto. Ahí estamos. Así es la cuestión. Ahí termina la. Bueno, miren, para el otro próximo día, como no tenemos el martes, sino hasta el viernes, les vamos a dejar dos. Que resolver dos. Uno es el de la página. ¿Hasta dónde está? Página 173, ¿no? 173. 173, 174. Esta. La otra está 10 páginas más adelante. Que es la 183 y 184. Estamos, compañeros, para de hoy mucho. La recomendación que me lean hasta el final de los métodos para establecer
la relación causal de los fenómenos. Cualquier duda, pregunta en esa clase porque ya, como les decía al principio, el tiempo vuela. Siento que les he dado como 3 clases nomás y ya estamos en épocas de primer parcial. A ver, por ahí están tocando el timbre. Y Dulce. Sí, licenciado, disculpe con una pregunta respecto a subirle la tarea del ejercicio que hicimos la semana pasada, creo. O no, sí fue esta semana, pero entre estos días tenemos que colocar nuestro nombre, número de carnet y sección en el libro. Sí, en la pónganlo ahí arribita de ahí donde dice tarea. Ahí pueden muy bien, licenciado, gracias. Ahí pueden ponerlo. Gracias, Keila. Dulce, Suset. Así es, ¿no? Muy bien, Dulce. A ver, Génesis. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo ya subí la tarea, pero no le puse ni nombre ni sección. No importa, no se preocupe, Génesis. Muchas gracias. No. Bueno, preferiblemente, póngale no, preferiblemente. Keila. Licenciado, yo recuerdo que usted cuando empezó a darnos esto de los métodos, el cualitativo, el cuantitativo y estos, había mencionado que en el plan tenemos que poner cuál vamos a utilizar, pero no sé si esto lo tenemos que hablar en el grupo o usted nos va a ir con el que vamos a trabajar o usted nos va a ir dando indicaciones después. Bueno, mire, yo les voy a ir indicando. Ya cuando estemos haciendo un trabajo, ya vamos a dar las indicaciones más precisas, Keila. Ahorita solo estoy exponiendo las diferentes metodologías que hay. Pero ya cuando estemos haciendo el trabajo, entonces ya incluso les hago una guía y ahí soy bastante explícito en lo que tienen que hacer, Keila. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Buenas tardes, licenciado. Sí, Giovanni. Perdón, los temas para el primer examen parcial empiezan desde el método científico, dijo, ¿verdad? A partir del método científico y hasta el final de los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Así es, Giovanni. Ya sea de la página 143 hasta la página 194. Estamos, Giovanni. Sí, muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces con esto hemos terminado nuestra exposición. Que tengan feliz fin de semana, feliz día de la patrona de Guatemala. Repasemos lo que nos va a tocar en nuestro examen, compañeros, y cualquier duda que tengan, la próxima clase pueden plantearla sin ningún problema. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Licenciado. Que tenga una feliz tarde. Adiós. Feliz tarde, licenciado. Adiós, buenazos, se me cuidan. Adiós, compañeras.